más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida hoy, Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, envía tu gloria y majestad. En tu presencia quiero estar. En tu presencia quiero estar. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida hoy, Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atento.
Cordial saludo para toda la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira y para todos aquellos que disponen de este tiempo para escuchar de la palabra del Señor, nuestros amigos y personas cercanas que entienden la importancia de seguir disfrutando de las Sagradas Escrituras y por eso buscan esos espacios. Así con que para todos los que están tanto en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y aún aquellos que desde fuera de nuestro país también nos escuchan, queremos seguir trayéndoles a ustedes una palabra muy especial, la palabra de Dios que ministra nuestras vidas, la palabra de Dios quien da a nuestras vidas esa fuerza, ese poder para continuar adelante, viendo la vida desde una perspectiva muy diferente a como la veía aquella persona que no tenía a Cristo en su corazón. Y es precisamente esa forma de ver la vida que nos ayuda, nos da fuerza para avanzar de una manera mucho más tranquila, más sosegada, y así entender que nuestras vidas están en manos de Dios y Él obrará siempre conforme su voluntad. Por eso les invitamos para que nos acerquemos nuevamente al libro de los Proverbios, en esta ocasión el capítulo 20, y miremos algunos de los principios fundamentales que nos muestra acá la palabra del Señor para fortalecer nuestra vida espiritual. En la primera parte, en el libro de Proverbios, encontramos unos consejos que nos invitan de una manera muy especial a alejarnos hasta donde sea posible de cuestiones alcohólicas. Y cuando digo hasta donde sea posible es donde el sujeto empieza como a tener una autoridad sobre sí mismo para saber que lo que es el vino, que lo destruye, que le crea conflictos, entonces él con poder y autoridad puede permitir que Dios sea glorificándose de una manera especial y destruir de una manera maravillosa aquellos asuntos que traen deterioro a su vida personal, familiar y espiritual. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. En otras palabras, seguimos insistiendo el hecho de no participar de las bebidas alcohólicas, o sea, nos hace evitar, nos permite evitar una gran cantidad de tensiones que se pueden presentar por los efectos que puede producir el licor en el sujeto, en el cuerpo humano. Sé que algunos pueden decir, mire, pero es que un poquito no es un problema, es que simplemente yo no me embriago, yo sé hasta dónde tomar. Sí, sabemos que muchas personas pueden tener y podemos tener el dominio de tomar algo y no crearnos un tipo de malestar mucho más fuerte. Pero déjenme decirle que lo que dice la Biblia, solamente les digo lo que dice la Biblia, dice que el hombre sabio lo que hace es alejarse de este asunto de toda bebida alcohólica. Cuando habla del vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Por eso vemos, ¿verdad?, como muchas personas que participan de cuestiones alcohólicas, de esas bebidas alcoholizadas, pues crean serios problemas a su vida personal y aún también se convierten en piedra de tropiezo para otros. Creo que el mensaje de decirle a las personas que no hay ningún problema en fumar o en tomarse algunas bebidas alcohólicas, creo que esos mensajes que en vez de fortalecer al sujeto, pues van a debilitarle de una manera muy puntual. Recordemos que uno de los pecados graves que abrió las puertas, ¿verdad?, para que la maldad llegara nuevamente a nuestras generaciones, precisamente fue el caso de una embriaguez, y hablamos del caso de Noé, donde dice la palabra del Señor que empezó a tomar esas bebidas y se creó un conflicto y un problema a nivel familiar que trajo consecuencias muy severas para la humanidad. Entonces es la invitación de la palabra del Señor, aléjese de las bebidas alcohólicas. Sé que alguien puede decirle que es muy refrescante, que es muy bueno para esto, pero usted en su capacidad, en su criterio, esa es una orientación que Dios le entrega a través de su palabra. Como sabemos, los sujetos la aceptan o la rechazan. Usted dará cuenta al Señor, ¿verdad?, de esto, pero la invitación muy puntual es a ser sabios y tratar de alejarnos de esto con el fin de que nuestras vidas no sean alteradas, o la economía. O sea, ¿cuánta gente no pierde su dinero al finalizar una semana, los 15 días o el mes, reciben su salario y precisamente lo dejan en esas condiciones, en esas situaciones adversas, porque simplemente lo invierten en bebidas? Como refugio de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. O sea, aquí nos habla sobre el sentido de la capacidad de nosotros poder vivir y convivir con la gente que está en nuestro contorno. Sabemos bien a quién estamos confrontando.
O sea, aquí se trata del sentido del respeto que le damos a una autoridad, es el respeto que también le damos a las personas que por alguna razón están bajo subordinación. Y es la idea aquí, o sea, la interacción, pero el texto aquí da un énfasis, no tiene ningún sentido de que usted se ponga a alterar, a atacar a una autoridad, porque las consecuencias vienen de alguna manera, o sea, estar dispuesto a recibir las consecuencias de ello. O sea, el que enfurece peca contra sí mismo, el que hace enfurecer a una autoridad. Y recordemos que esto tiene que ver con el buen sentido de la justicia que Dios demanda en su palabra, porque seguramente algunas veces confrontamos autoridades, se sienten incómodos. Jesucristo confrontó las autoridades de su momento, y las confrontadas porque había una verdad que se establecía, que es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, mientras que lo que nosotros hagamos, estemos haciéndolo a la luz de la palabra de Dios y con el fin de fortalecer nuestra comunión con el Dios Todopoderoso y con el fin de construir, porque si yo estoy haciendo algo y me siento incómodo, mal, me enfermo o enfermo a otros que están en mi contorno, les hago llenarse de ira, de rencor, de rabia o de desprecio contra alguien, pues no estoy haciendo lo correcto. Recordemos que en ese sentido es cuando alguien simplemente de una manera necia se levanta contra alguien, pues es necio. Ya van dos características de una persona necia. O sea, se va contra la autoridad para tratar de destruir y debilitar, creando odio y desprecio, o la persona que está aprovechando espacios para alcoholizarse, para embriagarse o para usar bebidas alcohólicas. Luego dice el verso 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Vemos aquí la idea de ser contencioso, porque son conceptos que tienen que ver con la destrucción de sí mismo y del otro. O sea, lo que hablamos aquí de una contienda, no estamos hablando de un diálogo, no estamos hablando de las tensiones de las argumentaciones, porque precisamente lo que estamos observando acá en el texto es de personas que no buscan construir con sus comentarios o con sus observaciones, sino que buscan destruir. Y mucho más, están buscando satisfacción a nivel personal. Su propio ego los lleva precisamente a estar en contiendas con los que están en su contorno, su hijo, su hija, su esposa, su autoridad, o los que están en su contorno, aún consigo mismo. Porque hay muchas personas que también están en contienda consigo mismo. Por eso la palabra nos vuelve, ¿verdad?, a decir que esta persona es insensata. En otra forma no es sabio, ¿sí? Entonces tenemos que el insensato está buscando bebidas alcohólicas, el insensato está buscando estar en contiendas con los que están en su contorno, el insensato está buscando asuntos tensos para fortalecer su propio ego en contra de las autoridades. Y luego el versículo 4 nos habla más de los insensatos. Este es como un texto de la insensatez también del ser humano, del sujeto. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, sabemos que hay países donde los sujetos están en una pobreza, ¿sí? Porque precisamente el engaño de Satanás sobre las palabras, sobre todo muchos países que hablan de progresistas, y los únicos que progresan son los líderes políticos que están bajo el poder, que tienen el poder, la autoridad sobre esas naciones, y la demás gente está con situaciones tensas. Aquí nos habla de una manera muy puntual, dice de las personas que tienen la posibilidad de avanzar y no avanzan, como es el caso de nuestro país. Nuestro país es un país que tiene muchas oportunidades, es uno de los pocos países que tienen muchas oportunidades, pero mucha gente está esperando depender más de. Y recuerden que hay sujetos que desean que usted dependa, porque la manera más fácil de controlar a los sujetos es que estén dependiendo el alimento, el abrigo y esos asuntos esenciales materialmente, para que simplemente tengan a un sujeto a quien pedirle. Por eso en esos países, o sea, muchas personas en vez de confiar en el Señor empiezan a confiar en los políticos, creándoles algunos tipos de malestar. Verso 5, como aguas profundas en el consejo, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Ese sentido de que el consejo para que se le da a aquellas personas que lo entienden, que lo comprenden, que lo asimilan, eso va a ser de bendición y lo aplican. O sea, es la persona, está recibiendo consejos, no a la embriaguez, mucho cuidado con entrar en tensiones sin sentido con autoridades, porque es insensatez, mucho cuidado acá de estar en contienda, mucho cuidado acá, ¿verdad?, como nos muestra el texto de la pereza, que nos impide, ¿verdad?, poder construir nuestra propia vida. Pues aquí el Señor nos está diciendo, o sea, tenga mucho cuidado con esto. Y ahora vienen los consejos, o sea, el insensato, o sea, no recibe consejos. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Y luego viene, mas el hombre entendido lo alcanzará. O sea, el necio deja que el consejo se profundice
y lo pierde, pero el sabio de una vez agradece. O sea, qué bueno cuando las personas con prudencia y sabiduría y con amor vienen y le hacen las recomendaciones a la persona para que pueda avanzar. Cuando alguien me habla y me habla con el respeto debido, pues le escuchamos con más intención y con más disposición y le agradecemos. Ahora, hay personas también que nos ofenden, o sea, no vienen con ninguna educación, sino que son personas que vienen llenas de ira y de rabia, porque algo pasó en su mente. Recordemos que la mente del ser humano es muy compleja, los tiempos, los espacios, el humor, el temperamento de los sujetos es tan complejo, pero es bueno estar en las manos de Dios, en las manos de Dios. Entonces, hay personas que vienen y nos dicen una cantidad de cosas, hay que escucharles también. O sea, si no se pasa a la parte de la violencia, porque quien viene con violencia, bueno, o sea, no se le puede escuchar. O sea, no es ser sensato escucharle a una persona que viene con violencia. O sea, por eso la persona que viene con violencia yo no le escucho, ¿sí? O sea, hay personas que vienen sí un poco alteradas y todo esto, y uno les escucha, y bueno, o sea, pero saben manejar su alteración. Y uno sabe muy bien hasta dónde ellos pueden entrar en cierta manera con algunos grados a veces de irrespeto, pero uno les escucha, pero ya uno sabe que ese sujeto, ¿verdad? Tiene algunas dificultades en su forma de expresar, pero les escuchamos. O sea, ¿qué de lo que están diciendo tiene sentido y nos ayuda a fortalecernos? El verso número 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este es un verso que nos habla sobre el sujeto, la disposición de un hombre, hablamos de un varón o una mujer, siempre dispuestos, ¿verdad?, para poder ayudar, apoyar. Son corazones generosos, que según, ¿verdad?, las bendiciones y las capacidades que el Señor le da, están buscando la manera de bendecir a otros, para que también conozcan, ¿verdad?, otros acerca del amor de Dios. Dice, ¿quién lo hallará? O sea, no es fácil que en tiempos, y en esos tiempos en los que vivimos en nuestros países en Latinoamérica, pues los sujetos no tienen para ser demasiado generosos, pero precisamente está ahí el punto, ¿verdad?, donde las personas que de lo que no tienen, de alguna manera buscan la manera de cómo apoyar y fortalecer a personas que verdaderamente lo necesitan. Verso número 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí tenemos un caso, ¿verdad? Dice, están el hombre, dice el versículo 7, o sea, el justo, o sea, ese papá, esa mamá, ese esposo, esa esposa, ese patrón, ese trabajador, o sea, quien sea, es justo, y dice la palabra del Señor, que anda en integridad, y luego dice, y sus hijos son dichosos después de él. O sea, nosotros como sujetos labramos de una manera muy interesante el camino y el espacio para nuestros hijos. O sea, ellos algo deben de recibir de nosotros, el amor, el aprecio, la confianza. O sea, que mientras menos palabras negativas tengan que decir de nosotros, estamos labrando un mejor camino para ellos. Y es muy importante insistir en esto, o sea, no es tarde. O sea, muchas personas piensan, no, es que ya tengo tanta edad, ya hice todo el daño que hice. No, lo que nos dice la palabra del Señor es, ahí están, esa familia con la que usted estuvo en su contorno durante muchos años, muchas décadas, y usted está labrando. ¿Qué tipo de camino les está labrando a ellos? El verso número 8 vuelve otra vez al caso del rey. Dice, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Y que aquí se está hablando de un poder, el poder del rey. Pero podemos también hablar del poder de un sujeto, ya mencionamos, sea papá, mamá, sea esposo o esposa, donde con su mirada está diciendo algo, pero aquí hablamos de algo que construye, ¿sí? El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal, o sea, disipa todo mal, no llama el mal, no convoca el mal. Y por eso aquí es importante la palabra del Señor. Cuando nos habla a los que están en nuestro contorno, cuando les miramos a ellos, o sea, ¿qué viene a sus vidas? ¿Los hace reflexionar sobre sí mismo? Cuando alguien le mira a usted, o sea, le mira con tranquilidad porque sabe que puede reflexionar sobre sí mismo. O sea, hay sujetos que les cuesta entablar la mirada, establecer la mirada o establecer un diálogo, porque ellos saben de una vez qué viene del otro sujeto hacia uno, qué es lo que está ministrando, o de uno hacia el otro. Por eso, esta palabra que se menciona hacia el rey con su mirada, es lo mismo usted con su mirada, o alguien, una autoridad cuando le mira, o sea, ¿está disipando el mal de usted? O sea, vamos entonces al verso número 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Es Santiago, y lo dice ya en el Nuevo Testamento, dice, o sea, de muchas formas cometemos errores
queremos, ¿verdad?, buscar cada vez más y más santidad. Esa es la meta del creyente, del cristiano, buscar la santidad que conviene al Señor. Pero aquí nos dice, o sea, hay que reconocer que somos seres humanos y que como seres humanos estamos en ese camino donde vienen situaciones muy tensas, pero miremos a Cristo. O sea, estamos aquí todavía, ¿verdad?, cerca del mundo, de lo material, de las situaciones, las necesidades físicas, todo lo que envuelve lo que es lo material, pero miremos a Cristo Jesús para que nuestra mente sea renovada completamente en Cristo Jesús. Verso 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y la medida falsa, pesa y medida. O sea, son dos formas de hablar de lo que es el mercado, y por eso es importante otro pensamiento. Los sensatos lo que hacen es siempre obrar con justicia. Los insensatos siempre están buscando la manera como sacar provecho del otro. El hijo de los padres, el hermano allí de su hermano, el esposo de la esposa, o allí, ¿verdad?, la esposa del esposo, allí el patrón de los trabajadores del patrón. Entonces hay que prestar la justicia que es saber llamar las cosas como son. Y recordemos siempre, es mucho mejor equivocarnos en muchas cosas que sabemos, somos conscientes que nos estamos equivocando porque estamos dando más de lo que otros merecen, pero es mejor equivocarnos que no entrar en un dilema contrario, porque vienen las consecuencias y perdemos muchas bendiciones. Verso número 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Comportamiento, conducta. O sea, ¿qué hemos visto en nuestros padres? ¿Qué hemos visto en los que están en nuestro contorno, nuestro alrededor? Y eso van a seguir los que vienen tras nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Dios. Ojo, oído, o sea, mire bien y escuche bien, porque cuando uno está viendo con los oídos y está escuchando con los ojos, parece que algo que tensiona la lógica, pero hay personas que parece que hicieran lo contrario. Entonces por eso cuando les vemos están en una locura espiritual, ¿sí? O sea, hay gente que le cuesta todavía escuchar. O sea, ellos simplemente están escuchando con los ojos. O sea, simplemente, o sea, porque es que están lo que ellos desean escuchar, no lo que hay que escuchar. Y entonces ya en la vanidad, en la altivez de sus ojos, como dicen también los proverbios, o sea, están esos sujetos alterados y no pueden crecer espiritualmente. Y les da temor crecer espiritualmente, o se creen tan superiores que se apartan completamente casi del mundo, o se aíslan y no sirven a Dios con todo su corazón. Luego sigue diciendo la palabra del Señor, hay más acá, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Abre tus ojos y vas a recibir bendición. La idea aquí es, o sea, estar siempre atento para que la bendición de Dios siga fluyendo. Ya lo había mencionado anteriormente, para no estar perdiendo el tiempo, sino aprovechando el tiempo. Y recuerden que le pertenecemos a Cristo Jesús y ese tiempo está centrado en la presencia del Señor. Verso 14, el que compra dice malo es más cuando se aparta se alaba. O sea, el que cuestiona, pero luego cuando está separado empieza a decir lo contrario. En religión, en política, escuchamos a muchas personas en ese estilo, ¿verdad? O sea, como en un momento hablan mal, pero ya en otro espacio están hablando de una manera diferente. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. La prudencia. Recordemos que la prudencia es la que lentamente va destruyendo muchos asuntos tensos. Se demora, pero se va logrando algo. Por eso es una bendición de Dios, es un don de Dios entregado, ¿verdad?, al sujeto. Ahora, mira lo otro, la insistencia acá, ¿verdad?, en Proverbios de evitar ser fiadores. Verso 16, quítale su ropa al que salió de por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sí. O sea, la insistencia, mucho cuidado, porque cuando no somos fiadores terminamos pagando las consecuencias de personas. Siempre he dicho, si usted va a fiar a alguien que es cercano, que es un familiar y todo eso, y sabe que vale la pena fiarle, recuerde siempre, o sea, usted le va a fiar porque sabe que usted puede pagarle si la persona no responde. Es el sentido del fiado, o sea, de ser fiador. O sea, el sentido de ser fiador no es que la otra persona va a pagar, si no la llamarían. O sea, a usted lo están llamando porque si él no puede, entonces usted debe de responder. Entonces, si le toca responder, no se ponga incómodo a decir, bueno, pero ¿por qué? Si yo le presté, ¿por qué no pagó? No, si no puede pagar, usted está siendo fiador. Y por eso el salmista dice, trate de no ser fiador hasta donde pueda.
Luego tenemos más bendiciones para acá. Dice, sabroso, vamos con el versículo número 17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será lleno de cascajo. O sea, es la mentira de los sujetos que hablan de bienestar, de fortaleza, de cambios, y los sujetos creen todo esto, pero luego viene lo que es las tensiones, y eso sí se ve claramente. O sea, a veces no hay que hablar mucho sobre esto ni describirlo mucho, porque lo vemos en muchos países, en muchos lugares, en muchos espacios, donde se habla mucho, pero en las prácticas no hay esa justicia y esa equidad que demanda Dios. Aquí hay algo más, el verso 19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelta de lenguas. O sea, aquí es muy fundamental esto, acerca de qué personas están en nuestro contorno, en nuestro alrededor. Hay asuntos que son de confiabilidad, y esa confiabilidad hay que respetarla. Pero cuando viene, es aquí entender que si viene la persona que es chismosa, que no habla bien y viene a darle una información, entonces no se trata aquí de cubrir a la persona, sino tratar de velar a esas personas que no tienen la capacidad de poder avanzar en su proceso de su desarrollo de vida personal en cuanto a los comunicados que tiene, saber dónde, en qué espacio de colocarlos, cuándo, cómo y por qué, para poder entonces avanzar en su desarrollo de vida. Al que maldice, hay algo más acá, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara y en oscuridad tenebrosa. En otras palabras, o sea, asumirá las consecuencias. Y cuando hay un maltrato hacia los padres, hacia la madre, por eso el mandamiento de amar a los padres, cuidarlos y protegerlos, como demanda la palabra. Hay algo más acá, dice, no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Aquí hemos recogiendo algunos elementos, pero quiero puntualizar. Uno, no a las bebidas alcohólicas, lo leímos en los primeros versos. Número dos, aproveche el tiempo. Número dos, aproveche el tiempo. Dejemos que sea el Señor ministrando, donde podemos pensar el tiempo para poder seguir avanzando en la construcción de vida. Y número 3, tenemos acá lo que nos está hablando la palabra del Señor de una manera muy especial, muy puntual, para poder avanzar en este proceso de desarrollo y construcción de vida, y es no vengarnos. La venganza no es nuestra, la venganza proviene de Dios. Dejémoslo siempre al Señor que sea obrando en ese aspecto. Y luego dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo puedes entender al hombre su camino? Jehová nos guía. Luego el versículo 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo reflexionar. Y por eso insisto mucho a los líderes y a la gente de nuestra comunidad, busco que sean muy conscientes de los votos que hacen, hasta donde sea posible. O sea, en el camino ellos pueden cambiar y por situaciones y fenómenos, por ambiciones o quién sabe, ellos pueden defraudar a Dios, no al pastor. ¿Sí? El pastor está aquí un tiempo y Dios sabe qué sigue haciendo con él, hasta qué momento, ¿verdad?, está cumpliendo una misión, pero cuando hacemos un voto lo hacemos delante del Señor. O sea, hay muchas personas que hacen votos delante del Señor y empiezan a hablar mal de aquello con lo que hicieron el voto, o sea, a despreciar. O sea, en vez de que hicieron un voto de fidelidad, luego hacen, ¿verdad?, todo lo contrario, de tratar de destruir aquello por lo cual hicieron un voto. Y no se trata de un lugar, un espacio, recuerden, se trata de la obra de Dios, la iglesia del Señor. Quien hace esto debería de arrepentirse con todo su corazón, pero a veces el orgullo, la arrogancia les impide, porque Satanás los atrapa y pueden seguir pensando que viven una vida de santidad y que son cristianos y seguir avanzando, pero ellos han violentado unos principios, y para eso también hay arrepentimiento, y el arrepentimiento es volver otra vez a esos pactos que hacemos con el Señor, que una vez le dijimos, sí Señor, nos comprometemos a esto, amamos tu iglesia, amamos tu obra, y podemos avanzar en ese proceso. Verso 26, para terminar, leo estos versos al 30, el rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda, castigo y sanción para los impíos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guarda el rey, y con clemencia se sustenta su rostro. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina, pero el malo y el castigo purificará el corazón. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. En este espacio voy a retomar un punto que es lámpara, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Escuche bien esto. Es el cuarto punto que quiero hacer énfasis. Entonces, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, si la palabra de Dios está en nosotros, es espíritu.
Y ese espíritu es el que nos lleva a crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida en comunión con el Señor. Que sea la palabra del Señor ministrando en nuestras vidas, entendiendo no a las bebidas alcohólicas, no lo vamos a dejar que deterioren nuestra vida, nuestra comunión. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Tenemos que Dios nos ministre, ¿verdad?, en ese tiempo y podamos glorificarle, bendecirle, hacer buen uso. Y eso lo podemos notar, ¿verdad?, a medida que el Señor incluso va dando bendiciones a nuestro contorno. Dejar que el Señor, ¿verdad?, ministre en su vida de una manera especial, entendiendo de que Él sigue derramando esa unción especial, como mencionamos en el último punto, que su palabra, la lámpara que es Él nos ayude de una manera muy especial a poder permanecer de una manera muy puntual en el Espíritu, porque el Espíritu, ¿verdad?, nos ilumina, nos acerca, nos da más y más posibilidades de entenderle y poder glorificarle. Por eso, entendiendo cada uno de estos puntos que el Señor nos ministra, nos sobra, y no dejando de mencionar el punto de la venganza, no nos venguemos. O sea, si su corazón está lleno de odio, si usted desea el mal para alguien, dígale al Señor: Señor, no quiero, ¿verdad?, el mal para esas personas. En la vida actúo así. Yo sé que el Señor me cuida, así como lo cuida a usted. Y cuando alguien viene contra uno, o sea, yo no quiero el mal para esa persona, pero yo sé que Dios, mi Dios, Él dice que aquellos que entran en tensión con los que son sus hijos es como si tocaran la niña de sus ojos. Usted es una persona especial para el Señor porque le ama a Él y porque la lámpara de la palabra de Dios está en su vida. El Espíritu que hay allí es la lámpara del Señor, la palabra de Dios. Y cuando alguien va contra usted, déjeme decirle que el Señor va a hacer la venganza. La venganza no es suya, la venganza es. Por eso el Señor dice: dejad que mía es la venganza. En esos 4 puntos que hemos mencionado, en esa relevancia, dejemos que Dios ministre en nuestras vidas. Dios sea bendiciendo cada uno de ustedes y sigamos adelante en Cristo Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.